no es sencillo decir que uno ha ejercido la hidalguía. Guiar era una característica de los fariseos que finalmente terminaron demostrando que eran enemigos de Jesús. En esta noche de domingo, donde finaliza el Día de la Madre, en el perímetro donde estoy, voy a hablar de dos términos: la hidalguía y el hidalgo. La hidalguía es la calidad del hidalgo, o su estado o condición. Es una carta ejecutoria de hidalguía. Figuradamente, generosidad y nobleza de ánimo. Entonces hasta aquí vemos de que para poder ejercer la hidalguía hay que tener espíritu de generosidad, nobleza de ánimo, que quiere decir un espíritu noble e íntegro, y una carta ejecutoria de hidalguía. ¿Qué quiere decir características de las cartas del apóstol Pablo y defensa por el pensamiento del apóstol Pablo en base a las epístolas pastorales? La calidad del hidalgo llega a ser hidalguía por su estado y condición civil. Ese estado y condición civil es lo que hace al término hidalgo en sí. Para poder llegar a ser hidalguía hay que tener ciertas características de estado y condición civil. El término viene de fidalgo. Es una palabra netamente española. Se traduce en masculino para los masculinos y para los femeninos, no para otros géneros, y significa persona que por su sangre es de una clase noble y distinguida. El rey de España, Juan Carlos de España, fue el primero en declararme hidalgo en medio de la Tercera Guerra Mundial, pasando los años 2013, y allí en medio de una foto, momentos antes, utilizando tecnología neurológica satelital convencional intercontinental, fue el primero en decirme hidalgo. Agradezco allí a Juan Carlos de España, y en España ya ha pasado los más de 70, 80 años, y agradezco por haberme nombrado con las letras hidalgo. Acertó en el contexto de que es una persona de sangre, de una clase noble y distinguida. Esa decisión fue en base a mi comportamiento, posiblemente, y basado en mi sangre, ser viviente humano. Llámese también hidalgo de sangre, que ya sería ir más profundo en el término. Un ser viviente, humano, persona, canónico, que quiere decir alguien que viene del texto bíblico y no pertenece al texto espiritual contravencional, que son aquellos que no tenían vida y simulaban ser hidalgos, simulaban ser sangre, pero no lo eran. Como adjetivo, perteneciente a un hidalgo. Dícese de la persona con ánimo generoso y noble y de lo perteneciente a ella. De Bragueta, padre que por haber tenido 7 hijos varones consecutivos en legítimo matrimonio, adquiría el derecho de hidalguía. O sea que para
poder seguir manteniendo el nombramiento de hidalgo, sería productivo ser la bragueta de mi mujer, ser el protector y el guardián de lo que ella tiene, y ser un padre con 7 hijos consecutivos en legítimo matrimonio. Sin lugar a dudas que es maravilloso el idioma RAE, el idioma RAE fecundo teólogo, porque tiene totalmente garantía y validez en el continente americano estos grandes ideales que conciernen a poder mantener la hidalguía. Es aquel cuyos abuelos paternos y maternos son hidalgos, el que por los antiguos fueros de Castilla tenía derecho a cobrar 500 sueldos en satisfacción de las injurias que se le hacían. Llevando el término hidalgo a la justicia judicial en el contexto americano, sin tocar otros continentes, el equivalente sería lo que podría llegar a cobrar en alguno de los tantos bancos que deben a Pablo Sebastián Brachetti como científico y podrían y tendrían que pagar a Pablo Sebastián Brachetti como apoderado de Raúl Alberto Brachetti en base de todo lo que ha sufrido, y no es posible de que él en propia persona, como cuando era joven, pueda ir hasta tales bancos y tener que firmar un porcentaje correspondiente, ya que se aplica a la línea genealógica lo que por precepto Castilla aplicó en algún momento de la historia en España, y es totalmente legal y legítimo tales equivalencias aquí en América. El que ha litigiado su hidalguía y probado ser hidalgo de sangre, denomínese así a diferencia del hidalgo de privilegio. El hidalgo de privilegio es aquella persona, diría Juan Carlos de España, que tú has estudiado, es teólogo, que tú te has sido preparado, que tú has tenido un buen promedio, y él juntaba características que sobresalían a mi persona entre otros alumnos. Fue tanto así de que sin reconocer a mi abuelo y a mi padre y a mi persona en un tiempo determinado, posteriormente es que decide nombrarme hidalgo, un hidalgo de privilegio, por haber tenido el privilegio de haber estudiado, de haber terminado, de haber cursado. Pero hay otra clase de hidalguía que menciona el diccionario, muy interesante, que es el que ha litigiado su hidalguía y probado ser hidalgo de sangre. Y esto es lo que se aplica netamente en el perímetro de las provincias que han comunicado que no reúnen requisitos para llamarse así. Quedó un banco, provincia, pero no son provincias. Provincias se aplica el término ese a la unidad natural de las provincias. He lamentablemente tenido que litigiar con hidalguía, porque al tratar de guiar me encontré con cárceles que nos traicionaban a todos desde California, y he tenido que litigiar con hidalguía las injurias que se hacían hacia mí. Un nombre totalmente legítimo ganado en combate a aquellos que intentaron de que no sea guía de los civiles que querían saber y que cayeron en una trampa al verificar de que estaban siendo traicionados por extraterrestres y por aviones no tripulados, ómnibus aparecidos, satanes personificados, algo muy espeluznante lo que estamos viviendo, en los cuales estos nombres refrescan
la sangre de los seres vivientes que quedan no solamente aquí en América, sino también allí en Europa. El que únicamente en un pueblo gozaba de los privilegios de su hidalguía, de tal manera que los perdía mudando su domicilio. Esto no se aplica en personas, ya que los títulos en RAE fecundo terminan, por así decirlo, donde empieza sistema English, y allí los English es que son los que moderan, los que administran y los que entienden quién es voluntad y quién no, entendiendo de que la historia del desarrollo de la Real Academia Española hace muy pocas horas nos han terminado de confirmar que fueron príncipes, hijos de príncipes destinados por las cárceles de España, que allí fueron desarrollando el idioma real y que lamentablemente en manos de más del 70% de los españoles y más de los 30 países de habla hispana aquí en Latinoamérica siguen siendo algo muy, pero muy peligroso. A partir de allí es que uno puede mudarse de domicilio y estar en otro sistema con otro idioma y poder seguir confiando en mi persona hasta que demuestre lo contrario. Es allí que se aplica hidalgo de privilegio. El que lo es por compra o merced real. Esto se aplica a la integridad de la nobleza del hidalgo. Quiere decir, el que no compra o el que no vende personas. Cuando alguien compra o vende personas, inmediatamente pierde la hidalguía. El que lo es por compra o merced real es aquel que por virtud se mantiene dentro del derecho comercial y permanece siendo persona real en cualquier parte y sistema que así lo amerite. De solar conocido, dirían algún príncipe español, quiere decir de índole faraónico. El que tiene casa solariega o desciende de una familia que la ha tenido o la tiene. Eso se aplica específicamente a aquellos nacidos bajo el sol del perímetro de España y que ganan las letras hidalgo legítimamente y administran las letras entendiendo que la hidalguía es la calidad del estado y la condición civil, la generosidad de ánimo, y eso se aplica primeramente a cada bodas de aniversario sin ningún tipo de manipulación o de compra o venta real que quita la naturalidad del hombre y la mujer y perjudica a la sangre viviente cuando se realizan tales procedimientos malaprácticos en la mente y en la vida de los hombres. Que Dios bendiga a Europa y a América en estas horas difíciles para que pueda haber muchísimos más jóvenes y mujeres hidalgos.